con la condición de que, por favor, después de la clase, registren en el WhatsApp las participaciones, ¿ya? Para que no perdamos, tratemos de recuperar el tiempo perdido y también pongamos de acuerdo las fechas de las clases a recuperar, ¿ya? Bien, a ver, entonces, eh, hemos visto la clase anterior, la actividad financiera del Estado. Hemos visto que nos acercamos a nuestro objeto de estudio y nuestro objeto de estudio es, pues, tiene obviamente un ámbito normativo y se relaciona a disciplinas del derecho. Entonces, el día de hoy vamos a ver precisamente ello. Vamos a ver qué es el derecho financiero, en qué consiste el derecho financiero, a qué estudia, cuáles son las subdisciplinas del derecho financiero. Vamos a ver también más adelante si estos gozan de autonomía o no. Vamos a ver también cuáles son las subdisciplinas del derecho financiero y vamos a empezar también el avance de una de ellas, el derecho presupuestario. Vamos a revisar caracteres, ¿no? De la normativa presupuestaria, principios constitucionales del presupuesto. Vamos a revisar si la ley del presupuesto 2022 infringe o no algunas disposiciones o principios constitucionales, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, con eso nos ya adentramos a nuestra materia. En ese sentido, vamos a darle la palabra a, a personas que ya han levantado la mano. Ya han levantado la mano. Ahora, esperen un momento, ¿cómo veo esta lista aquí? Veo que han levantado la mano Rudy, Boris, Pablo, Luis. Con esto, perfecto, ya lo tengo. Rudy, Pablo, Araceli, Luis, Boris, Raquel, Janet, Maricel, Sergio. En ese orden vamos a ir participando. Dale, Rudy, ¿qué es el derecho financiero? Bueno, doctor, lo que pude responder en el derecho financiero en el cuestionario era que el derecho financiero no es otra cosa que el ordenamiento jurídico de la actividad financiera traducido en disposiciones o preceptos legales que constituyen el derecho positivo financiero como una rama del derecho público y obviamente desde este punto de vista el derecho financiero goza de autonomía científica frente a las demás disciplinas enunciadas en un cuadro precedente, doctor. Ya, ok. Vamos a ir una por cada estudiante para avanzar más rápido. A ver, el derecho financiero, como lo han visto definido por varios autores, es importante ver que es una disciplina del derecho público, como se ha dicho Rudy, ¿no? Si todavía podemos creer en la existencia del derecho público y el derecho privado, como lo hacía Ulpiano en su clasificación clásica, uh, correspondería al derecho financiero a entrar en el ámbito del derecho público. ¿Por qué? Porque regula instituciones públicas, regula a categorías públicas fundamentalmente. Si bien el ámbito privado también obviamente ha influido en ello, pero es eminentemente público. Regula el poder estatal y el poder del manejo de los ingresos y los recursos económicos a través de normas jurídicas. Si quisiéramos dar un concepto, sería que el derecho financiero es una disciplina del derecho que tiene como objeto de estudio normas jurídicas, principios, reglas jurídicas que van a regular la actividad financiera del Estado. Ahí enganchamos con el tema 1. Sabemos que la actividad financiera del Estado, hay normas para regular la actividad financiera del Estado y estas normas sean se han, perdón, no encuentro la palabra, se han especializado en el ámbito del derecho financiero, ¿sí? Se han conjuncionado en el ámbito del derecho financiero. Entonces, este derecho financiero viene a ser una disciplina
enorme, ya que como hemos visto, hay diferentes tipos de ingresos y gastos del Estado. ¿Ok? Podemos introducirle también a nuestro concepto elementos teleológicos o funcionales. No queremos hacerlo a propósito en el sentido de que respetamos la calificación o la elección que ustedes han hecho respecto a la naturaleza de la actividad financiera del Estado. Ustedes ahí, dependiendo qué han escogido, pueden incorporarle funcionalidad y un fin teleológico. ¿Ok? Entonces, lo importante para nosotros es que estudiamos normas jurídicas, reglas jurídicas, principios jurídicos que regulan la actividad financiera del Estado. Algunos autores nos van a hablar y nos van a decir también con toda certidumbre que hablamos de doctrina, jurisprudencia, también financiera, existe. Ok, muy bien. Entonces, vamos con la 2 con Pablo Daniel. Pablo Daniel, ¿cuál es el contenido del derecho financiero? Es bastante amplio. ¿Cuál es este contenido? Muy bien, doctor. Buenas tardes, doctor, compañeros. En el contenido del derecho financiero, ya entendiendo que es una rama de una disciplina, ¿no? Del derecho público que se refiere a los ingresos y gastos del Estado. Entonces, en este caso, el autor me señala, ¿no? Que uno, por ejemplo, es el derecho del, un segundito, doctor, el derecho presupuestario, ¿no? Ujú, Que conocido como el presupuesto general del Estado o ingresos y gastos del Estado, ¿no? Que se caracteriza por ser una ley aprobada por el Congreso, en este caso por la Asamblea Legislativa Nacional, ¿no? Y también es definido como un instrumento de planificación económica bajo principios de legalidad, anualidad y publicidad, ¿no? ujú. También hace referencia al derecho monetario, ¿no? Referido a la emisión de la moneda y circulación. Y Ya. las normas reguladoras de crédito y control de la deuda pública. El derecho que regula los bienes dominicales del Estado son inalienables y imprescriptibles, ya que son necesarios para el desarrollo de la sociedad, ¿no? En este caso están referidos a los bosques, salares, ríos, playas, aguas termales, lagos, y las concernientes al control fiscal, ¿no? Los gasta a través de las instituciones de nuestro país, en este caso la Contraloría General del Estado, que es un control que está contenido en la ley SAFCO, ¿no? Doctor, la 1178, y las disposiciones relativas a la contabilidad estatal de los entes locales. Eso sería, doctor. Ya. Bien. Gracias Pablo Daniel. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que con la ayuda de Pablo Daniel identificamos pues a varias subdisciplinas del derecho financiero, pero vamos a tener un orden al respecto. Vamos a ver que la actividad financiera del Estado que regula el derecho financiero se divide en dos, como hemos visto en la anterior clase, en ingresos y en gastos. ¿Sí? Hay ingresos y hay gastos públicos. Acuérdense que estos son ingresos y gastos públicos. Entonces, vamos a identificar los ingresos y sobre eso vamos a identificar subdisciplinas. Por ejemplo, la primera disciplina que se establece en el ingreso es el tributo, ¿no? La principal fuente de ingreso es el tributo. ¿Qué emerge de ahí? Derecho tributario, ¿ok? Como subdisciplina del derecho financiero inicialmente. Además, hemos visto que otra fuente de ingresos son las donaciones, que emerge de ahí normativamente el derecho de las donaciones. Otra fuente de ingreso son las donaciones, perdón, del crédito público, que emerge de allí el derecho del crédito público. Ha mencionado, algunos autores mencionan, por ejemplo, las utilidades de las empresas estatales. ¿Qué emerge de allí? El derecho de las empresas estatales. Ah, hay bienes dominicales, hay la regulación de la moneda, que por ejemplo nuestro profesor Alfredo Benítez la considera, particularmente no, porque no es una forma propiamente de obtención de ingresos. Hay otras que se llama el derecho dominical o de los bienes dominicales, que es el patrimonio estatal. Entonces otros autores la mencionan como subdisciplina del derecho financiero. Nosotros vamos a tocar tres fundamentalmente: tributario,
donaciones y crédito público, ¿ok? Como fuentes de ingresos. ¿Sí? Derecho, esto de las empresas lo ven mucho en derecho comercial, espero que sí. Si hay alguna pregunta o alguna cuestión, quedo atento. Pero vamos a ver estas tres disciplinas fundamentalmente. En el otro lado, en la otra vereda, al frente de la calle, está el gasto. ¿Qué regula el gasto? ¿Qué disciplina regula el gasto? El derecho presupuestario. Que vamos, enseguida vamos a empezar a ver. Entonces, miren ustedes que está, el contenido del derecho financiero es enorme y ya muchas disciplinas se han ido desprendiendo de ella por la autonomía científica, pedagógica, didáctica, legislativa, jurisprudencial. Por ejemplo, el derecho tributario, ya podemos decir que es una disciplina autónoma. Incluso del derecho tributario ya se ha desprendido el derecho aduanero, el derecho tributario municipal, sí, ya se han desprendido. Entonces, tenemos un área enorme y nosotros tenemos que ver, al menos en nuestra materia de derecho financiero, tributario y aduanero, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Si hay alguna pregunta, siempre, esto creo que me olvidaba, alguna pregunta, ustedes pueden hacer las preguntas libremente por el chat. Yo las voy a responder, las voy a ver y las vamos a charlar también, ¿ya? Bien, gracias, David. Sí, David. Pablo Daniel, perdón. Araceli, Ingrid, vamos con la tercera. Ok, doctor. La tercera, yo respondí, bueno, la tercera dice, el derecho financiero y el derecho tributario son autónomos respecto al derecho civil y al derecho administrativo. Yo respondí de que el derecho financiero y el derecho tributario no son autónomas en cuanto a las regulaciones y aplicaciones, ya que todas las ramas del derecho en sí, en su mayoría, van a estar ligadas, ya que una no puede actuar sin la otra. Casi siempre van a estar juntas, pero también hay algunos autores de que mencionan de que sí son autónomas. Eso es todo, gracias. Ya. Ok, gracias, Araceli. Vamos a darle la palabra también a Luis con la misma pregunta. Doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Yo respondí lo siguiente, según el libro del profesor Alfredo Benítez, dice que hasta fines del siglo XIX el derecho financiero formaba parte del derecho administrativo y que fue a partir de ahí y de los estudios del profesor Vanoni que surgió las posiciones de su existencia y afirmándose al contenido jurídico y autónomo de las normas financieras, que éstas derivan de una obligación, que es la obligación de contribuir o tributar. Esto nos lleva a reconocer en las leyes y normas financieras la existencia de elementos de abstracción que son característicos y propios de una norma jurídica. Hay doctrinas, doctor, que las defienden y hay doctrinas que son contrarias a la autonomía. Entre las doctrinas que las defienden hay un sector como Vanoni, el profesor Pugliese, Gabriel Casado, que sostiene autonomía respecto a otras ramas jurídicas, como ser el derecho civil, el derecho administrativo, incluso respecto al derecho penal. Estos tratadistas dicen que existe una necesidad científica de estudiar este derecho, aplicándole a los problemas jurídicos emergentes de la actividad financiera del Estado. Que cuando una disciplina jurídica llega a su madurez y se desprende del tronco originario, se torna autónoma, siempre y cuando se nutra de principios generales propios. Y también dicen que el derecho financiero goza de autonomía conceptual y metodológica. La doctrina contraria a la autonomía del derecho financiero está la corriente civilista. Para los civilistas el derecho no era solamente el derecho civil, afirmando que la regulación jurídica de la actividad financiera del Estado debería estar subordinada en el derecho civil. Tuvo su principal defensor el profesor Trotavas. Y la corriente administrativista tampoco reconoce la formación del derecho financiero. Los primeros administrativistas lo ubicaban conceptualmente dentro del derecho administrativo. Sin embargo, cambió radicalmente a comienzos del siglo XX, cuando en todos los países europeos y americanos
se empezó a abandonar paulatinamente la tesis de la dependencia del derecho financiero respecto al derecho administrativo. También existen las posiciones eclécticas, que han emergido otras posiciones intermedias que se han manifestado en dos direcciones. La primera, que considera que el derecho financiero constituye una unidad, solo por razones prácticas, porque desde el punto de vista científico existe un conjunto de relaciones jurídicas heterogéneas que impiden un tratamiento unitario. La segunda es la que acepta la autonomía científica de algunas ramas del derecho financiero, como el derecho tributario, y negando a otras. Eso sería, doctor, mi aporte. Muy bien, Luis. Ah, para aclarar esto, ¿no? Y ya terminar el debate, porque el mismo profesor Benítez nos dice en el texto que, bueno, es un debate medio superfluo, porque ya se ha reconocido la propia materia que la estamos pasando, derecho financiero, derecho tributario y aduanero, es, eh, es pues una muestra de su autonomía. Además, vamos a emplear estos criterios, ¿no? ¿Cuándo consideramos una disciplina autónoma? Cuando tiene autonomía didáctica, cuando tiene autonomía legislativa, autonomía doctrinal, autonomía jurisprudencial, ju institucional, jurisdiccional, diría. Entonces, ahí vamos a ver que el derecho financiero cumple todas estas condiciones, uh, y el derecho tributario también, o incluso más aún, porque a diferencia del derecho financiero tiene autoridades jurisdiccionales propias o autoridades administrativas propias, especializadas, identificadas, lo mismo con el derecho aduanero. Sin embargo, efectivamente, como nos cita Luis y Araceli antes, vamos a ver eh, que el derecho civil nos decía antes, antiguamente, que fundamentalmente el derecho tributario, que el derecho tributario debería debería no existir y el tributo debería estudiarse en el capítulo de las obligaciones del derecho civil. ¿Sí? Uh, eso. Entonces, eso nos dice el derecho civil y, y bueno, habían algunas posiciones al respecto, pero la realidad, el avance de la materia han podido muchísimo más. Si bien efectivamente el derecho tributario se basa en el concepto de obligación, el tributo se basa en el concepto de obligación, el desarrollo y el particularismo han sido tales en materia tributaria, que ya es indudable el reconocimiento de conceptos, categorías, doctrinas, jurisprudencia, instituciones propias en el ámbito tributario. En el ámbito administrativo, referido al ámbito administrativo también, algunos administrativistas nos señalaban a aquello. Nos señalaban y nos decían, no, pues el derecho administrativo, acuérdense, estudia las normas jurídicas que regulan la relación entre la administración y el administrado. Y un tipo de relación entre administración y administrado es pues la relación jurídico-tributaria. Entonces, en ese sentido, el derecho tributario, nos decían, no debería existir, y lo que debería existir únicamente es el derecho administrativo, y lo mismo con el derecho financiero. ¿Sí? Entonces, allí, así se sostenía esta posición. Lo mismo que en la diferencia, en la autonomía con el derecho civil, podemos identificar que el derecho administrativo no cubre todo el espectro y el entendimiento, categorías e instituciones de la tributación. Hay una especialidad, y en ese ámbito de la especialidad han surgido estas materias, y estas materias ya se pueden considerar autónomas. Bien, y de todas maneras, si alguien piensa que esto no es así, puede defenderlo, y también se respeta su criterio, solo que debe ser fundamentado. Bien, vamos con ese sentido en ese sentido a la pregunta 4. Ya entrando, creo que no hay consultas,
Ya entrando a el ámbito de la primera disciplina del derecho financiero. Vamos a entrar al ámbito del gasto. Estoy viendo si hay preguntas. Mm, No estoy pudiendo. Ahora sí. Ah, Marisela Pasa dice, sí es autónomo, ya que el derecho financiero tiene un ordenamiento jurídico propio que regula la actividad financiera del Estado, traducido en el disposición sobre preceptos del Estado que constituye el derecho positivo financiero, como por ejemplo el Código Tributario. No hay que confundirlos, ¿no? Derecho financiero va por un lado, derecho tributario y derecho aduanero. Si bien son parte de la misma actividad financiera del Estado, no hay que confundirlos uno del otro, ¿no? Vamos a irlo viendo y ustedes van a ir identificando estos elementos. El derecho financiero entonces sería inicialmente lo general, ¿sí? Y el derecho tributario ya es una subdisciplina o una disciplina autónoma del derecho financiero. Y dentro de esa autonomía tiene efectivamente, como dice Maricel, una positivización o una codificación a través del Código Tributario. En el ámbito aduanero tenemos la Ley General de Aduanas y en el ámbito propiamente financiero, por ejemplo, tenemos el presupuesto, la Ley General del Presupuesto que enseguida vamos a entrar a ver. Bien, vayamos a ver entonces con Raquel la pregunta 4. ¿Qué es el presupuesto general del Estado, Raquel? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. El presupuesto general de la Nación es un instrumento legal que establece una cifra representativa de los gastos que se realizará el Estado dentro de un periodo de tiempo y que estos dichos ingresos están calculados eh, para este periodo. El concepto del presupuesto está actualmente adoptado por el Viceministerio de Presupuesto y Contaduría General del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, según su artículo primero de la Resolución Suprema de 1 de diciembre de 2005, en el que indica que el sistema de presupuesto es un conjunto ordenado y coherente de principios, disposiciones normativas, procesos e instrumentos técnicos que tienen por objeto la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación de los presupuestos públicos según los programas que tengan y los proyectos. Estos están definidos por el Marco General del Desarrollo Económico y Social de la República. También tiene el objeto de proporcionar una información general, confiable, útil y oportuna sobre la ejecución presupuestaria de cada gestión pública. En nuestra legislación boliviana, esta elaboración del presupuesto está controlada y evaluada bajo el Ministerio de Economías y Finanzas Públicas. Como este Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es el órgano rector de este sistema del presupuesto. Esa sería, doctor, la respuesta que le di. Ok, Doctor, gracias. doctor, ¿puedo complementar? Sí, dale, Boris, por favor. Sí, disculpe, es que se me bajó la manito porque tuve un problema de conexión de internet. Va a disculpar, doctor. No hay problema. Ya, como si bien ya lo mencionó la compañera, existen diversas definiciones del presupuesto, ¿no? Que hace el autor del libro, ¿no? Donde toma en cuenta a Plazas Vega, que transcribe una definición jurídica del tratadista español Álvaro Rodríguez Berreijo, que en su opinión se caracteriza por una pretensión de la delimitación y funciones del presupuesto, los cuales son de desterrar la idea de que el presupuesto es solamente una expresión contable del plan económico del Estado. Y también hay otra que revela las diferentes funciones que cumple el acto presupuestario en relación con los ingresos y con los gastos. Con los ingresos tributarios, hacer estos creados por leyes preexistentes en el monto a consignarse del presupuesto constituyente, ¿no? Entonces, para resumir, yo considero que el presupuesto es una herramienta que cumple una triple función jurídica, que es de autorización para realizar el gasto,
imponer como límite de gasto el monto consignado del presupuesto y establecer el destino del gasto presupuestario. Para mí sería la definición del presupuesto general del Estado, doctor. Bien. Déjeme prender la luz un ratito. Espera un ratito. Ya. A ver, sí. La pregunta nos habla del presupuesto general del Estado. ¿Qué es el presupuesto? Como nos han dicho los compañeros, es un instrumento de política fiscal, uno. Dos, es una norma jurídica y técnica. Vamos a ir explicando todo aquello. Que, como nos han dicho los compañeros, regula, como norma jurídica y norma técnica, regula el gasto público. ¿Sí? El gasto público no debería ser arbitrario, no debería ser eminentemente discrecional, debe estar reglado. ¿Sí? Entonces, ese es el objeto de estudio de una subdisciplina del derecho financiero, que es el derecho presupuestario. ¿Qué estudia el derecho presupuestario? Estudia las normas jurídicas referidas al gasto público. ¿Okay? El gasto público va a tener principios constitucionales, va a tener legislación, va a tener reglamentación, va a haber jurisprudencia, va a haber doctrina al respecto. ¿Es un objeto del derecho? Sí. ¿Nos sirve en la vida práctica? Sí, en cuanto decidimos, por ejemplo, o tenemos la oportunidad de ser parte del staff o el equipo de abogados del Estado en el ámbito financiero, ¿no? Hay abogados que en este momento están realizando modificaciones presupuestarias, fundamentalmente. Vamos a ver esto en la siguiente tarea. Entonces, está clara la idea. Doctor, ¿puedo acotar algo? Dale, Roy, por favor. Bueno, también en el texto que nos dio para leer, el presupuesto general de la nación, digamos, en un Estado constitucional de derecho, para evitar que hayan arbitrariedades y mal uso de este presupuesto, digamos, tiene que ser presentado por el Ejecutivo al órgano legislativo. Y el órgano legislativo, digamos, este presupuesto tiene que dirimir y aprobar este presupuesto, que obviamente tiene una cierta temporalidad para su puesta en marcha o, como se dice, para su ejecución. Normalmente en nuestro país es un año, un año, ¿no? Hay otros países que incluso es más tiempo, pero en realidad esto se produce en los estados constitucionales de derecho para evitar que el Ejecutivo, digamos, haga un uso o haga un manejo inadecuado del gasto del Estado, ¿no? Exacto. Lo vamos a ver enseguida en la pregunta de los principios constitucionales, también esta ampliación que nos hace Roy. Roy, ¿cuál es tu apellido? Para que notemos. Roy Patti Salazar. Ok, Roy Patti Salazar nos hace esta explicación y efectivamente lo vamos a ver enseguida que el presupuesto general del Estado en Bolivia tiene determinados principios en los cuales se encuentra la temporalidad, la especialidad, la unidad de materia, la flexibilidad, los vamos a ver desarrollados enseguida. Y el propósito fundamental es el que nos dice Roy. En un tema tan delicado como es el tema del gasto, de asignar recursos económicos a determinadas actividades, esto tiene que estar regulado y tiene que estar regulado por ley, ¿sí? En el sentido de que nuestros representantes, en teoría nuestros representantes, los legisladores, deben decidir por nosotros, es decir, el mismo pueblo está decidiendo en qué gastar, ¿sí? A qué actividades erogar, actividades, programas, inversiones, erogar estos recursos para el desarrollo del país y para la consecución de los objetivos establecidos, entre otros en la Constitución o en la política, en las políticas de planificación de los gobernantes. Entonces, la idea es esa, que no haya arbitrariedad, que haya una planificación que junto con el sistema del 1178, algunos han mencionado el sistema de presupuesto, se planifique en general a dónde quiero llegar en Bolivia, con este país, con nuestro país. Hay un sistema de planificación a largo plazo y todos los sistemas de administración y control, desde el sistema de programación de operaciones,
de administración de personal, de bienes y servicios, del presupuesto, vayan enfocando aquello, ¿no? Entonces se entiende que es un proceso sistemático donde fundamentalmente debería prevalecer la planificación. En ese sentido, entra el presupuesto, ¿ok? Entra el presupuesto como una actividad pensada, evaluada, planificada, procesada primero por las instituciones públicas propiamente, pasa al Ministerio de Economía y Finanzas y después del Ministerio de Economía y Finanzas pasa a la Asamblea. ¿Ok? Bien, entonces, vamos con ello. Creo que ya está claro que es el presupuesto, es general del Estado. Vamos a explicar 3 principios constitucionales del presupuesto general del Estado. Para ello, le voy a dar la palabra a Janet Rosa Mamani. Buenas tardes, doctor. Voy a comenzar con el principio de universalidad, en el cual pues se va a establecer que todos los gastos del Estado, los cuales se van a hacer durante la gestión, deberán de ser incluidos en el presupuesto general de la Nación, para que así se pueda impedir la compensación entre recursos y los gastos administrativos. En segundo lugar, el principio de legalidad, que va a surgir a partir de la exigencia política. Janet, el primer principio que decías, ¿cuál era? El de universalidad, doctor. Ya, está bien, muy bien. El principio de legalidad, dale. Ya. El segundo es el principio de legalidad, que va a surgir a partir de la exigencia política. Esto para fijar una regla de competencia del órgano del Estado a quien corresponda la aprobación del presupuesto. Esto correspondiendo al órgano ejecutivo, la presentación de una propuesta al órgano legislativo para que pues este último la apruebe. En tercer lugar, el principio de periodicidad es la continuación impune, o sea, la duración de un tiempo límite para la presentación del presupuesto general por parte del órgano ejecutivo al órgano legislativo. Eso es todo. Ya, muy bien. Vamos a darle la palabra también a Maricel. Dale, Maricel. Maricel. Doctor, buenas tardes, doctor, buenas tardes, compañeros. Bueno, yo voy a referirme a 3 principios. El principio de unidad. Este principio exige que los gastos e ingresos a contabilizarse se establezcan en un solo presupuesto que sea único con el fin de impedir que el Poder Ejecutivo realice operaciones financieras en cuanto a los gastos e ingresos al margen de la aprobación legislativa. Este principio de unidad sí se cumple en la ley 1413, ley del 17 de diciembre del 2021, la ley del presupuesto general del Estado. También está el principio de periodicidad, que es la autorización de la ejecución presupuestaria, el cual es relativa a los gastos y tiene da una duración limitada en tiempo con forma de obligar al Poder Ejecutivo a presentarse anualmente al Poder Legislativo para que éste apruebe su programa. También no podemos remitirnos al artículo 172, numeral 11 de la Constitución. También está el principio de universalidad, mediante el cual se establece que todos los gastos del Estado deben estar incluidos en el presupuesto general del Estado, lo que implica que toda actividad estatal debe tener una asignación presupuestaria. El mismo principio impide que en los presupuestos de las entidades públicas se realicen compensaciones entre recursos y los gastos administrativos resultantes de su actividad. Dicha universalidad se predica del presupuesto de egresos, porque este debe contener todos los gastos del poder público. Todos estos principios sí se cumplen en la ley 1413 que anteriormente mencionaba. Eso sería todo, doctor. Gracias. Ya, muy bien. A ver, entonces, ya hemos señalado varios principios que están expresamente señalados en la Constitución o algunos de manera implícita. Por ejemplo, el principio de reserva de ley, ¿no? El principio de reserva de ley nos dice que solo y únicamente la ley aprobada, sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional puede aprobar la ley del presupuesto. ¿Sí? ¿Se entiende
que al ser una actividad tan importante, los representantes del pueblo, elegidos democráticamente y a través de un debate, pueden aprobar esta ley. No puede hacerlo otra autoridad, no puede hacerlo una asamblea legislativa departamental, ¿no? Un consejo municipal, no. El alcalde, no. El presidente solito, no. Es en virtud a una ley que debe aprobarse el presupuesto general del Estado anualmente, ¿sí? Pero a esto va a haber una excepción, ¿no? Establecida en la Constitución. La Constitución nos dice que si bien en el proceso que nos explicaba Roy, las instituciones presentan su presupuesto al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Economía y Finanzas Públicas. Después el ministro de Economía y Finanzas Públicas, obviamente con las correcciones técnico-jurídicas, remite a la Asamblea. Remite a la Asamblea y tienen un periodo para aprobarlo, ¿no? Generalmente de 2, 3 meses, y en este periodo para aprobar los legisladores esta ley del presupuesto. Pero si no lo hacen, porque no se ponen de acuerdo, no hay tiempo, no sé, existe una posibilidad que va a ser aprobada, es la única ley en el ordenamiento jurídico que puede ser aprobada como ley sin la aprobación de la Asamblea Legislativa. Eso se denomina ley material. Eso se denomina ley material, ¿sí? Entonces existe esa posibilidad en la Constitución boliviana. Es decir, que siempre va a adoptar el criterio, o por lo menos el principio de reserva de ley. Eso es súper importante, ¿ok? No hay otro organismo en Bolivia que pueda aprobar la ley general del presupuesto del Estado. Presupuesto general del Estado, no de la nación, presupuesto general del Estado. Esa es la denominación legislativa. ¿Qué más? Hemos hablado del principio de temporalidad. Bien, este presupuesto tiene una duración limitada. No es como el Código Civil o el Código Tributario o la Ley General de Aduanas o la Ley General, o no sé, la Ley de Madre Tierra o la Ley de Consumidores, ¿no? Tiene un periodo, un año, un periodo anual. Nuestro presupuesto se caracteriza por ser anual. Hay algunas otras legislaciones que tienen presupuestos plurianuales, sí, la nuestra tiene anual, del 1 de enero al 31 de diciembre. Estructura de gastos. ¿Ok? Siguiente, han hablado del principio de flexibilidad y lo vamos a desarrollar para la siguiente clase, en el sentido de que la ley del presupuesto y las partidas presupuestarias, los gastos presupuestarios pueden ser modificados posteriormente a través de actos administrativos modificatorios pertinentes. Hay un decreto que vamos a leer, que es el decreto que reglamenta las modificaciones presupuestarias, que es precisamente donde el abogado trabaja en este ámbito. Hemos hablado también del principio de universalidad. Ustedes han hablado del principio de universalidad. ¿Qué consiste? Que todas, ¿no? Todas las entidades del sector público deben tener inscrito su presupuesto en la Ley General del Presupuesto. Es obligatorio. No puedes gastar recursos económicos si no están inscritos en la ley del presupuesto. Todas las entidades, universidades incluidas, tienen que contener su presupuesto, su estructura de gastos, sus partidas arancelarias y los montos en la ley del presupuesto. Eso es muy importante. Principio de universalidad. Hay otro principio que lo vamos a ver también con una sentencia, el principio de unidad de materia. Esto es súper importante porque ustedes tienen que revisar, si alcanzamos para hoy vemos algo, si no para la siguiente clase, tienen que revisar si la ley del presupuesto ha respetado estos principios. Y el principio de unidad de materia es generalmente violado por el legislativo y por economía y finanzas, en el sentido de que el principio de unidad de materia, dice el Tribunal Constitucional, que es aquel principio por el cual solo y únicamente en la ley del presupuesto deben regularse los gastos, nada más. ¿Sí? Los gastos. Si creas un tributo, si creas un delito, eso sería presuntamente inconstitucional. Solo el gasto debe regularse. Solo debe regular la estructura de gasto y algunas disposiciones sobre el gasto público.
Eso se llama principio de unidad de materia. ¿Ok? Súper importante. Hay otros principios como publicidad, transparencia, que nos indica que todos deberíamos conocer, todos a nuestro libre acceso debería encontrarse el presupuesto general del Estado, deberíamos conocerlo para saber en qué el Estado va a gastar, o incluso si yo tengo una empresa para prever qué va a comprar el Estado, para yo prepararme en los procesos de adquisición, ya esto en virtud del principio de transparencia y de publicidad. Mm, Eso es. No sé si olvido algún principio, creo que no. De todas maneras, lo vamos a desarrollar también. Hay que hacer una diferenciación. Hay que hacer una diferenciación entre el principio de reserva legal ah, con el principio de legalidad. ¿Alguien me podría hacer la diferencia entre estos dos principios? No. Ya, el principio de reserva de ley significa que la Constitución ha reservado única y exclusivamente a la ley, y en este caso ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional, le ha reservado el rol de regular el presupuesto para él. Esa es la única norma que puede regular aquello. En cambio, el principio de legalidad es más amplio. El principio de legalidad consiste en que toda la actividad financiera, tributaria, debe estar circunscrita a la ley. Todos los actos administrativos deben estar circunscritos o deben ser coherentes y deben estar fundados en la ley. ¿Ok? Es distinto el principio de legalidad con el principio de reserva de ley. ¿Ok? ¿Se entiende? Bien, entonces vamos a un trabajo práctico ya, ¿no? Vamos a un trabajo un poquito más práctico, en el sentido, el principio de unidad, me olvidaba, el principio de unidad consiste en que solo va a haber un documento, un único documento que va a regular los gastos estatales en una gestión. Esto se llama Ley General del Presupuesto. Vamos con Sergio, con la 6. Decíamos, lea la Ley del Presupuesto General del Estado vigente, la del 2022, y trata de identificar normas que incumplirían los principios constitucionales que orientan el presupuesto. Dale, Sergio, y después Carmen Noemí. Perfecto, doctor. Bueno, yo la duda que encontré en la ley número 1413 del 17 de diciembre del 2021, que es la ley del presupuesto general del Estado de la gestión 2022, en su disposición adicional de esta ley, establece una disposición única y dice, se modifica el artículo 1449 del Código de Comercio. Sí. Entonces, o sea, mi duda era con relación a eso, si esta ley del presupuesto general del Estado es temporal, vale decir que tiene una duración de 12 meses y todo aquello, ¿por qué puede modificar un artículo, que es el artículo 1449 del Código de Comercio, que es una ley permanente? Entonces, para mí, o sea, a mi entender, tal vez estoy equivocado, no sé, pero se estaría vulnerando el principio de periodicidad, tal vez, no sé, que la citada ley tiene solamente una duración de 12 meses y está modificando un articulado del Código de Comercio que es una ley permanente y que no se sabe, o sea, pasada esta ley al próximo año tienen que sacar otra ley. Entonces, ¿en qué quedaría esa modificación que ha causado esta ley presupuestal de la gestión 2022, doctor? Correcto, correctísimo, Sergio. A ver, hay dos principios que estaría vulnerando esta disposición adicional única. Primero, el principio que tú dices, el principio de temporalidad. Se presume que una norma, o se asume más bien que una norma temporal, solo puede modificar normas temporales, no normas que se presumen definitivas o atemporales.
porque surgiría inseguridad jurídica al respecto. El 1 de enero del 2023 va a volver a su antigua redacción, el 1449. ¿Qué va a pasar? ¿No? Porque volvería, solamente sería válido un año esta modificación, para empezar. Pero lo más grave es el principio de unidad, la vulneración al principio de unidad de materia. El principio de unidad de materia, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Sí, ¿no? El principio de unidad de materia establece que solo y únicamente ley del presupuesto, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor, ¿se escucha? Solo y únicamente la ley del presupuesto debe regular normas de gasto. Es una ley tan especializada que, como ustedes han visto, tiene una característica tan especial de tener incluso la posibilidad de ser ley material, que ustedes han aprendido en la teoría general, ley material, sin aprobación de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué le dan esa facultad? Porque dicen únicamente debe regular el gasto. Pero esta norma que nos trae Sergio, no regula el gasto, es expedición de certificado o boleta de garantía. Y además es el contenido de este certificado o boleta de garantía. ¿Qué tiene que ver nada con el gasto? Entonces, ustedes van a leer la sentencia constitucional 100, 2012, que va a establecer, les voy a dejar colgada en el Moodle, en virtud que es una más de las sentencias, creo que es una de las más claras, que establece el principio de unidad de materia. Dice, únicamente en virtud de este principio constitucional, solo se debe reglar, la ley del presupuesto solo debe reglar el gasto y no otras disposiciones referidas, por ejemplo, al comercio. Entonces hay dos principios que se estarían vulnerando. Bien, gracias a Sergio. Dale, Carmen Noemí Silva. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Doc, quería yo que complementar de los principios, no sé si puedo. Dale, Carmen. Sí, en cuanto al principio de transparencia, ¿no? Que menciona que siempre se debe velar la transparencia como una base de acceso a la información oportuna, real de los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? En eso yo le he complementado con la Constitución Política del Estado, con el artículo 21, acceso a la información, el artículo 241 y 242, que menciona que la sociedad civil organizada puede ser control social, ¿no? En las instituciones del Estado, públicas y mixtas, ¿no? Que administren, que ejecuten, utilicen recursos del Estado, ¿no? Y ahí que toda información que se solicite, ¿no? El control social debe ser entregado de manera inmediata, oportuna, ¿no? Entonces, en ese sentido también hacía mención de estos artículos para complementar esos principios, el principio más que todo de transparencia. Está muy bien, transparencia, y en ese sentido aplicar a instituciones del derecho constitucional boliviano como la participación y el control social. Sí, son importantes, se aplican levemente en el ámbito de los municipios en los cuales se construye, además del POA, el presupuesto municipal. Debería profundizarse aquello en virtud de las disposiciones constitucionales y bueno, empezar con la ley, también el contenido propio de transparencia, en el sentido de que, por ejemplo, podamos identificar fácilmente la ley del presupuesto o los presupuestos de diferentes entidades, ¿no? Y en ese sentido van a ir algunas tareas, ¿no? La primera tarea, en virtud de estos principios, va a ser, por ejemplo, revisar si ustedes pueden encontrar el documento extenso de la ley del presupuesto. El documento no es únicamente la ley 1413 con sus, ¿cuántos artículos tiene esto? Con sus 7 artículos, disposiciones adicionales, transitorias, finales, que como ven, las finales es un reloades, es un recargado de todas las disposiciones
que han ido modificando, incluido el Código Tributario. Entonces es volverle a dar vigencia a algo que en el año termina, le vuelves a dar vigencia todos los años y resulta complicado aplicar. Entonces, allí lo primero que vamos a ver es, oye, a ver, vamos a encontrar el presupuesto propiamente. No solo son estos 7 artículos, se aprueba una estructura de gastos detallada y esto forma parte del anexo de la ley. ¿Sí? Aprueba el presupuesto general del Estado, es decir, cuánto va a gastar, no sé, la universidad en pasajes, en viáticos, cuánto va a gastar en sueldos, cuánto va a gastar en computadoras, cuánto va a gastar en X, Y, Z. Toda esa estructura se está aprobando. ¿La podemos encontrar? ¿No la podemos encontrar? Es una pregunta. La segunda, y van a ser solo 2 preguntas. Ustedes deben revisar el decreto, el reglamento de las modificaciones presupuestarias, ¿no? En virtud del principio de flexibilidad, y en ese sentido deben identificar qué tipos de modificaciones presupuestarias se pueden hacer y cómo se realizan estas. ¿Sí? ¿Cómo se realizan estas? Entonces, allí van a tener colgado en el Moodle ustedes una pequeña tarea respecto a los traspasos presupuestarios. Tienen que identificar cómo tienen que leer e identificar traspasos presupuestarios, qué tipos de traspasos existen y además identificar una resolución de traspaso presupuestario. Ese es el trabajo práctico que les voy a dar para el día viernes. ¿Ok? Adicionalmente, para el día viernes ya vamos a ver el decreto 29308, que es respecto a las donaciones, y la normativa de crédito público. ¿Sí? Entonces, con eso vamos a terminar el derecho financiero. ¿Queda clara la tarea? No hay cuestionario para el día viernes. Lo que tienen que hacer es identificar una resolución de traspaso presupuestario y si esta está adecuado al reglamento del presupuesto. Estoy colgando en este momento la tarea en el Moodle. Estoy activándola. Déjenme activar en un segundo esto. ¿El día viernes qué fecha es? ¿Quién me ayuda? 27 de mayo. 27 de mayo, ya, Día de la Madre. Fecha de entrega, 27 de mayo a las 5. Eso es. Esa es la tarea obligatoria, ¿sí? Obligatoria que todos deben realizar. Adicionalmente, pueden leer la sentencia que les voy a dejar colgada ahora, para comentar la ley de el principio de unidad de materia, y adicionalmente pueden leer la normativa de donaciones. Ahí no la he publicado, la he cambiado, pero no la he publicado, y ya está. Resolución de traspaso presupuestario y su adecuación al reglamento, y adicionalmente, por favor, lean el decreto 29308, que es el decreto de las donaciones, y la ley 2042, que es la ley de administración presupuestaria. ¿Sí? Entonces, eso es voluntario. Lo que sí es obligatorio es la resolución del traspaso presupuestario. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Sí, doctor. Ya, entonces Entendido, doctor. está publicado. Ustedes tienen que, en la tarea obligatoria, leer el reglamento de modificaciones presupuestarias, tienen que adicionalmente ir a buscar una resolución de modificación presupuestaria, que están colgadas en la internet, y adicionalmente tienen que comentar si esto está de acuerdo o no a el decreto reglamentario. María Ilse Peralta tiene una pregunta, dale. Sí, doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Doctor, quería hacer una acotación respecto al principio de unidad de materia, que no lo conocía usted, gratamente ya me dijo cuál es el nombre.
y me puse a pensar en la ley de presupuesto, pero no de este año, sino del año pasado, en donde en la disposición adicional, si no me equivoco, se suprimió lo que es la carrera administrativa de los servidores públicos y mucha gente criticó este tema indicando que tenía que ver la carrera administrativa con la aprobación del presupuesto general del Estado del año pasado. Y como usted ahora ya nos enseñó, ahí hay una vulneración a un principio constitucional. Eso era, doctor. Sí, y es importante que la lean la sentencia, porque todos los años hay esto. Y ustedes pueden ganar una acción de inconstitucionalidad fácilmente conociendo el principio de unidad en materia, uno, y dos, conociendo la jurisprudencia. Entonces la voy a colgar enseguida, si no es al grupo de WhatsApp, al Moodle, la sentencia que optativamente deberían leer, ¿no? Para avanzar esto, ¿ok? Bien, bueno. Nombre de la compañera, doctor. Dale, María Ilse Peralta Olivera. Correcto el comentario, y es muy importante que vayamos ampliando todo esto. ¿Qué es lo que hacen las leyes del presupuesto? No es que esa disposición del presupuesto haya quedado abrogada. Lo que hace la ley del presupuesto es en la disposición transitoria, y les voy a mostrar, en la disposición, perdón, un poquito. En las disposiciones finales dice, primera, segunda dice, quedan vigentes para su aplicación. Miren, la ley 3302 del 2005, 10, 11, 12, 13, 14, 15, hacen un recalentado de las leyes del presupuesto, de estas disposiciones como la que nos ha señalado la compañera Ilse, y sigues manteniéndolo vigente por un año más, por un año más, por un año más. Eso está vulnerando un principio constitucional que es el principio de unidad de materia. Es pregunta de examen el principio de unidad de materia. Les voy a pasar enseguida la sentencia, también les paso el decreto 29308 y el reglamento de modificaciones presupuestarias. ¿Ya? Súper. Doctor, buenas noches. Dale, Ariana. Disculpe, con respecto a la vulneración de los principios, igual quería comentarle que a mí se me hacía curioso con respecto al principio de publicidad, que dice que el presupuesto debe ser de conocimiento de todos los ciudadanos, ¿no? No puede ser secreto, por lo que el único que puede ser secreto dentro del presupuesto son los gastos reservados, los cuales implican un peligro para la seguridad pública, porque de allí sale para el espionaje, para el personal de inteligencia y todo eso. Pero yo me pongo a pensar que tal vez en esos gastos reservados que nosotros no podemos conocer, se puede esconder, ¿verdad? Cualquier forma de malversación que se pueda tener, ¿no? Porque a fin de cuentas no podemos tener conocimiento de esos gastos reservados, doctor, de ninguna forma, ¿verdad? Sí, pero bueno, lo que sostiene el gobierno es que, bueno, en los gobiernos liberales, ¿no?, existían estos gastos reservados. Sin embargo, lo que nos dice del gobierno del MAS, el gobierno de tanto de Evo Morales como de Luis Arce, es que ya no existen estos gastos reservados, ¿no? Propiamente en el clasificador presupuestario ya no existen estos gastos reservados. Entonces, allí habría que hacer una investigación respecto a gastos reservados y obtener esta información, ¿no? Entonces, ya no debería existir, o ya no debería existir estos gastos reservados, ¿no? Complicarían efectivamente el principio de publicidad y transparencia. Yo entiendo que no existen, pero no podría asegurarlo completamente. Pero entiendo que se presume que no existen, ¿no? Entonces, cuidado con ese comentario. Muchas gracias, doctor. Habría que investigar, sí, aquello. Camila Valverde, dale. Una cosita, el trabajo está puesto mal, está retrasado la hora, está por una... Sí, doctor, la fecha también. Ya. Esperen un cachito, voy a arreglarla. Bueno, por si acaso lo tengo la lista anotada, doctor, para que le pase. Pásalo al WhatsApp. 14 de mayo le he puesto, ¿no? Sí, y retrasada por un año y 9 días. 9 días.
Ya, estoy Sí. poniendo desde hoy día es Hoy es 23, doctor, 23 de mayo. desde mayo, 23 de mayo, desde este momento, 18:30, va a estar habilitado. Fecha de entrega es el 27 de mayo, ¿no? Sí, doctor. Del 22 a las 5 de la tarde. Sí, mil disculpas. No sé dónde cambiaron. Qué raro. Bueno, ya. Ok, listo. A ver, pueden verificarlo. Y voy a colgar también los otros documentos que tienen que ver. Camila Valverde, finalmente, dale. Doctor, buenas noches. Era más que todo acerca de lo que dijo también la otra compañera y relacionado con la pregunta 6, la ley del presupuesto general de Estado. En una de las disposiciones transitorias, bueno, la única, habla acerca de los ingresos del SUS y que los que no fueron ejecutados hasta la gestión 2021 podían ser incorporados de manera excepcional durante la gestión 2022. Yo creo que igual esto ya, si entraría fuera del presupuesto, sería un gasto excepcional, como lo dicen. Puede ser una buena forma de malversar gastos porque estos ya no estarían, como ya no están dentro del presupuesto, ya no muestran exactamente cuál es el saldo de todos estos gastos. Y también, doctor, a mí me parece que estaban dentro de incumplir el principio de unidad, porque estos ya son ingresos extras, y como el principio de unidad dice que todos los ingresos deberían estar solamente en una sola, en, solamente en el presupuesto general del Estado de forma conjunta, doctor. Ya, es más discutible, Camila, eso, ¿no? Tú dices el principio de unidad. Mm, Creo que el principio de unidad se respetaría en el sentido de que estaría entrando esos recursos en la partida de disminución de caja y bancos. Uno, ¿qué principio más señalabas? El de transparencia, ¿no? Que estaría motivando la malversación. Creo que no. Bueno, respeto tu criterio, pero me parecería, ¿no? Me parecería que más bien se está publicitando, se está arreglando estos saldos no ejecutados hasta la gestión 2021, ¿no? Entonces, me parece que sí está regulando el gasto, lo está haciendo de manera unitaria y sí debería o tiene que haber transparencia en la ejecución de estos gastos, ¿no? Entonces, vale tu participación, obviamente, pero me parece que desde mi posición personal, que creo que no infringiría en los principios constitucionales. Pero siempre esto merece una revisión más profunda, ¿no? Eso es, Camila. Muy bien, entonces nos vemos la siguiente clase. Enseguida cuelgo los documentos y nos vemos el viernes. Ya de aquí para adelante no vamos a apretar ningún freno ni nada de eso, más bien tenemos que pensar el día viernes, por favor, para el día viernes piensen qué días podemos compensar. Yo estaba pensando dentro de unos 2 sábados para tener alguna clase y tratar de compensar las clases que hemos ido perdiendo, ¿ya? Pero piénsenlo para el viernes. El viernes también podemos elegir representante y con eso vamos avanzando. Nos vemos, que estén bien. Hasta luego. Voy a colgar para que no tengan pocos días también, eso se me ocurre ahora. Voy a colgar el siguiente cuestionario para el lunes, para que no tengan sorpresas o si tienen tiempo puedan realizarlo ahora. Estoy colgando el cuestionario y ahorita voy a modificar la fecha. Entonces, 27, 28, 29, 30 sería, ¿no? Para el 30, ¿sí? Sí, doctor. Para el 30 de mayo del 2022 a las 17 horas. ¿Ya? Ustedes ya tienen, de todas maneras, el capítulo, el cuestionario, y si tienen tiempo, lo van llenando, ¿ok? También tienen una pintura muy representativa de 1615 de Peter Bruegel allí. Que les vaya muy bien. Hasta luego, buenas noches.